Ok, bueno, ya vamos a empezar. Ahora sí vamos a empezar oficialmente. El día de hoy vamos a ver probablemente de lo más importante de lo que es la simulación. Es decir, cómo vamos nosotros a hacer los escenarios. Vamos a diseñar los escenarios clínicos. Ya vimos parte de las generalidades de lo que es la simulación clínica, la historia, las historias de seguridad del paciente, lo que son los estados alterados de conciencia, o sea, las bases de lo que vamos a trabajar ahora, que prácticamente va a ser pues, la elaboración de los escenarios clínicos, y que es complicado, no es tan sencillo, y a lo mejor no difícil, sino laborioso, pero tenemos que ir viendo cómo los vamos a hacer. Y para eso pues tenemos que tener un objetivo general, porque no es lo mismo un escenario para pregrado de medicina, o para residentes, que sería posgrado en medicina, o para enfermería de pregrado, enfermería de posgrado. Entonces, el objetivo va a variar dependiendo de nuestras propias necesidades, qué es lo que queremos. Y es muy importante que sepamos que la palabra objetivo se confunde mucho en los conceptos de simulación paciente. Son dos términos. Uno, objetivo se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? Es lo que impulsa a un individuo a tomar decisiones o perseguir aspiraciones. Es sinónimo de meta, fin, destino. Pero también la palabra objetivo se maneja como el verbo objetivar, es decir, dar un carácter objetivo a una cosa, buscando que la forma sea imparcial. Hacer objetivo algo. Entonces, vamos a hablar de los objetivos que tenemos como instructores buscando un proceso de aprendizaje para los alumnos, ¿sí? Y al final, cuando hacemos las evaluaciones, vamos a buscar que sean evaluaciones objetivas, que no estén sesgadas, pero la palabra se presta a confusión. Entonces, nosotros lo que buscamos prácticamente son dos puntos. Nuestros objetivos principales en el proceso de simulación es enseñar, o sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien evaluar. Son los dos objetivos principales. Para esto tenemos herramientas, que en este caso pues son de diferentes tipos. Simuladores de baja, mediana y alta fidelidad, que tienen diferentes funciones cada uno de ellos, y el paciente estandarizado, que es el alumno o un actor que nos ayuda a llevar el ejercicio clínico. Tenemos que conocer lo que es la simulación híbrida y lo que actualmente se maneja, que es la simulación virtual con escenarios diferentes. El nivel de complejidad va a variar, va a depender de los objetivos generales que vimos. O sea, no es lo mismo el nivel de complejidad para un alumno de cuarto semestre que un alumno de noveno semestre, que un residente de primer año, que un residente de tercer año. Entonces, los niveles van a ser diferentes. El básico, que es el que manejamos nosotros mucho en la escuela de medicina desde los primeros semestres, pues es relación médico-paciente, la anamnesis, que es el proceso de recolección de información, el interrogatorio, la semiología y algunas técnicas y procedimientos básicos e indispensables, como son a lo mejor poner una sonda de Foley y una sonda nasogástrica. Esos son los niveles de complejidad básicos, en donde ocupamos simuladores de baja fidelidad o no ocupamos simuladores. En el intermedio ya son competencias técnicas intermedias, simples, algunos casos clínicos relacionados con las materias con las que se cursa el semestre. Me voy a enfocar más a lo que es pregrado, porque es el que más, con donde más tenemos experiencia, pero ustedes lo pueden pensar desde el punto de vista a lo mejor de los residentes o de los internos, o del área de enfermería en sí. Todo esto es una simulación, no es una técnica de enseñanza, aprendizaje interdisciplinaria. Quiere decir que no nada más incluye a los médicos,
los estudiantes de medicina, sino al personal de enfermería, que es personal que trabaja con nosotros. Y en el nivel de complejidad avanzado, pues son casos clínicos normalmente integradores. ¿Qué es eso? En donde ya podemos generar casos más difíciles para alumnos de semestres más avanzados. Esto está adaptado al Liner, enseñanza médica desde el año de 2007, y son los niveles que se van manejando en la simulación. Y estos los vamos a adaptar a nuestras necesidades. Entonces, el nivel 0, aquí si vemos la franja del lado izquierdo, es la técnica de simulación, las habilidades que se logran, que es la parte verde un poco más clara, y el uso que se les da. Entonces, el nivel 0 son simulaciones escritas, en donde se logran competencias cognitivas pasivas y se utilizan para el manejo diagnóstico de pacientes en procesos de evaluación. Y si vamos aumentando niveles, el nivel 1 ya se manejan simuladores de baja fidelidad. Se conocen como Part Task Trainers, que son entrenadores de procedimientos simples. Es decir, tengo un simulador para ponerle una sonda de Foley. Esa es la única función del simulador. Es una pelvis. O una pelvis para hacer un tacto o para revisar una próstata. Entonces, a eso se les conocen como simuladores de procedimientos simples. En los siguientes niveles ya empiezan a aparecer pantallas, simuladores virtuales, simuladores quirúrgicos, que vamos a ver algunos ejemplos. También los pacientes estandarizados, que nuevamente repito, es parte de lo que yo creo que es lo más valioso que tenemos y que no implica un gasto. Y los simuladores de fidelidad intermedia y de alta fidelidad, que son interactivos y que tienen frecuencia cardíaca, se puede checar la presión arterial, simuladores que nos detectan la saturación de oxígeno, que se ponen cianóticos, que hablan, que ventilan, que hacen neumotórax, que hacen arritmias, que hacen muchas cosas. Son los de alta fidelidad, y esos simuladores de alta fidelidad pues, los usamos en alumnos de semestres avanzados o se utilizan más para posgrado. Y las habilidades que vamos buscando son primero cognitivas, después psicomotoras, ya más interactivas. Y esto es lo que en algún momento hablamos de que es el pensamiento complejo. Y lo que es integrar el conocimiento más las habilidades y las actitudes ya nos permite hacer casos clínicos más complejos con objetivos muy específicos. Y en donde pues vamos a tener una gran variedad de posibilidades que van a depender de nuestra creatividad. Entonces, si vemos la parte baja donde dice uso habitual, en el nivel 1, pues son práctica de habilidades. O sea, a lo mejor si yo quiero que el alumno aprenda a poner una sonda de Foley, pues voy a poner que se haga el procedimiento de la sonda de Foley. Primero me explica qué es lo que va a hacer. Después al paciente le va a pedir permiso para colocarle una sonda de Foley. Después vamos a observar que haga todo el procedimiento adecuadamente, desde calzarse los guantes, hacer asepsia, antisepsia, no contaminar la sonda, y son las habilidades. Y después ya empezamos, como mencionaba, a manejar habilidades múltiples, cognitivas, motoras, más las actitudes. Entonces, todos estos niveles van a depender de el nivel que tiene el alumno. Este es el mapa curricular actual de la Escuela de Medicina de la Licenciatura de Médico Cirujano. Y si ustedes observan del lado izquierdo, tenemos esta materia que se llama Integración Básico-Clínica. Ha cambiado mucho de lo que nos enseñaron a nosotros. Eran 8 semestres, ahora son 9. Y hay algunas materias que son nuevas, otras que no son tan nuevas. Algunas redujeron las horas y finalmente el diseño curricular pues lo maneja un grupo de personas que se dedican a esto en sí. Pero esta materia de integración básico-clínica que vemos del lado izquierdo es una materia que se lleva desde el tercer semestre hasta noveno semestre y que habla precisamente de esos niveles. ¿Qué les voy a enseñar a los alumnos del tercer semestre?
lo básico, interrogatorio, anamnesis, a lo mejor poner una sonda de Foley, a lo mejor presentarse con un paciente, cosas que son muy simples y que pueden ocupar o no simuladores de baja fidelidad o paciente estandarizado. Y conforme se va aumentando la experiencia del alumno en los semestres, la materia de integración básico-clínica se va haciendo más compleja y más relacionada con las materias que llevan en esos semestres. Entonces, integración básico-clínica, pues tendrá que ver todo lo que ya vieron en esos semestres. En fin, es parte de lo que se busca. Entonces, esto es un resumen. Primero, habilidades básicas, después complejas y después casos clínicos integradores. Lo que quizás más trabajamos o para donde más nos enfocamos en la simulación y mi curso específicamente es a conocer cómo hacer un caso integrador, un caso más complejo. Porque los procedimientos de colocar una sonda de Foley, de colocar a lo mejor un catéter largo o hacer una intubación, pues se pueden ir manejando como unas técnicas específicas de habilidad. Pero nos interesa mucho que vayamos viendo cómo se generan los casos. Entonces, estas son imágenes de alumnos que, por ejemplo, en este caso, pues lo que se buscaba con ellos es que hicieran un interrogatorio. Uno de ellos era el paciente, el otro era el médico y casi siempre había quien escribiera. Entonces, grupos de 3 personas, procedimientos básicos, simples. Y un punto que es muy importante que vemos aquí, que tiene que ver con que la simulación siempre la fragmentemos. Al final vamos a ver, cuando hacemos la evaluación y vemos las rúbricas y las formas de desempeño, que no nos da tiempo muchas veces para generar un caso completo. Entonces lo vamos fragmentando. Y es algo que es muy importante que sepamos, que lo sepamos manejar y que lo sepamos explotar. ¿Sí? O sea, aquí no se ocupan equipos o se ocupan equipos de baja fidelidad. A lo mejor tomar una presión arterial, porque yo les pregunto a mis alumnos, ¿todos saben tomar la presión arterial? Y todos me dicen que sí. Pero cuando los pongo a tomarla, siempre hay errores, o sea, falta experiencia. Entonces tenemos que generar esos procesos de simulación. Este es un simulador de un procedimiento que es la colocación de sonda de Foley. Ahí están los alumnos, pues inicialmente con una lista de cotejo para saber si se están haciendo todos los dentro del proceso de la colocación de sonda de Foley, si se llevan a cabo todos los pasos que se deben llevar. Y a lo mejor de alguna manera nosotros vamos aprendiendo como un hábito. Jamás va a ser lo mismo colocarle una sonda de Foley a un simulador que colocarle una sonda de Foley a un paciente con hipertrofia prostática cuando estamos en el internado. Sin embargo, de alguna manera nosotros estamos aprendiendo la técnica de colocar una sonda de Foley. Complejidad intermedia, ahí ya se empieza a manejar más creatividad. Para que el alumno aprenda, pues yo tengo que ser creativo y generarle casos que a él le interesen, que a el alumno les llame la atención y que vaya acorde con su nivel de conocimiento. Yo no puedo poner casos clínicos muy avanzados si el alumno va en 4º semestre o 5º semestre. Entonces, tenemos que ser muy creativos y enfocarnos al nivel de conocimiento de los alumnos. Y el manejo del paciente estandarizado. Cuando trabajamos con pacientes estandarizados que son actores, ocupamos de los mismos alumnos de otros grupos o de otros semestres. Y el alumno que es estandarizado aprende 2 veces, porque está escuchando, está aprendiendo cómo se interroga, tiene que fingir ser un paciente, tiene que fingir síntomas, y nos damos cuenta que muchos de ellos incluso son excelentes actores y aprenden doble. Entonces, el paciente estandarizado, insisto, desde mi punto de vista, es la joya de la corona y pocas veces se le da esa importancia. El proceso de
Esto lo hacíamos en Pachuca, estas son imágenes de Pachuca, en donde pues, realmente el paciente estandarizado era uno de sus compañeros y alguno de los estudiantes tenía que generar o un interrogatorio, una exploración o hacer diagnósticos simples, sencillos, el estandarizado. El moulage, ese término, pues, es un término francés que quiere decir modelaje. Entonces, ¿qué se hace con el modelaje? Cuando trabajamos ECOES o cuando trabajamos casos clínicos, podemos hacer ese tipo de simulación en donde se simula una quemadura o se simula una herida o se simulan lesiones múltiples y eso hace que el escenario sea más realista para los alumnos. Entonces, el moulage. Hay compañeros, pasantes, estudiantes que son expertos ya en estas técnicas de modelaje y en donde, pues, obviamente cuando vemos esos pacientes en esas condiciones, realmente es más impactante para todos. Entonces, es algo de lo que también tenemos que aprender. La simulación híbrida se refiere a el manejo de partes orgánicas. Lo que trabajamos, por ejemplo, en las imágenes que vemos son partes del cerdo, que es una tráquea de cerdo para hacer la práctica de cricotideotomía, patas de cerdo, donde colocamos tubos y para canalizar a pacientes o colocarles un catéter central o hacer una venodisección. Esto tiene mucho que ver con la creatividad de los mismos profesores. Entonces, pero es importante que sepamos que ahora que ya no se puede trabajar con biológicos, con perros, pues tenemos que buscar opciones y uno de ellos es la simulación híbrida. Esta es parte de las cámaras que hay en el centro de simulación de Tulancingo, en un área donde estamos observando los procedimientos que se hacen. Y si vamos a regresar a estas imágenes para que vean qué es lo que se hizo. Pues es un invento que no es de Tulancingo, sino es un invento de Pachuca, en donde los maniquís de unicel los forran de papel y les dejan los espacios para ponerles partes anatómicas de cerdo, que es la tráquea, pueden ponerse los pulmones o pueden ponerse intestino de cerdo y después la piel puede cubrir todo esto y trabajar procesos simples, como pueden ser a lo mejor sutura de un fragmento de intestino, o sea, una enteroenteromastomosis, o lo que manejamos nosotros con noveno semestre, que es la cricotiroidotomía. También los procesos de venodisección. O sea, buscar la manera de que si ya no podemos trabajar con los biológicos, podamos hacer esto que es el proceso de simulación híbrida. Y ya cuando hablamos de simulación de complejidad avanzada, pues ya estamos involucrando monitores. Casi siempre son simuladores de alta fidelidad, los cuales lo que más ocupamos es el monitor. En ellos trabajamos con los alumnos de semestres avanzados. Puede ser con procesos de enseñanza, procesos de evaluación y buscamos que sea interdisciplinaria, aunque en nuestro medio desafortunadamente no hemos podido integrar el área de enfermería a lo que es simulación. Este es otro tipo de simulación de muy alta complejidad que se maneja prácticamente en posgrado y ese tipo de simulación, vamos a ver un video que es con simuladores en tercera dimensión. Se llaman ápticos porque se supone que cuando nosotros estamos trabajando estamos sintiendo la densidad de los procesos. O sea, si estamos taladrando el hueso, se va a sentir como que estamos taladrando el hueso. Si estamos cortando piel, se siente más suave. Y eso se conoce como áptico. Y hay muchos simuladores actualmente para diferentes tipos de procedimientos. Hay simuladores para hacer cateterismo, así en forma virtual. Hay simuladores para la laparoscopía, también en forma virtual. Entonces normalmente se utilizan en posgrado. Por ejemplo, un simulador de este tipo se utiliza para los ortopedistas para que practiquen cirugía de columna, cirugía de reemplazo de prótesis de cadera, etc.
Entonces, eso es algo que no manejamos nosotros, pero que existe actualmente como simulador, como simulación de muy alta complejidad. Hace unos años fuimos a un congreso y la UNAM presentó un taller de simulación. Y en ese taller de simulación presentaban estas imágenes que a mí me impactaron cuando las vi porque hacían este análisis matemático de cómo evaluar la habilidad de los cirujanos. Entonces decían destreza bimanual y muchas fórmulas de las cuales pues yo siempre y muchos de nosotros subimos en la secundaria, en la prepa. Longitud de la trayectoria, percepción de la profundidad, velocidad, suavidad en el movimiento y profundidad con respecto al trócar. Entonces, todo esto está diseñado para hacer una evaluación más completa de las habilidades de los cirujanos, que quizás lo ideal es que se hiciera eso en todos los que quieran hacer cirugía. Si antes de que seas cirujano, pues vamos a ver qué tan bueno eres para todos estos procesos, que ya tienen un soporte matemático. Entonces, la UNAM está trabajando mucho en eso, que es pues prácticamente simulación de alta complejidad. Ahora va a depender de dónde estoy trabajando y si tengo recursos o no. Afortunadamente en el centro de simulación pues tenemos todos un centro de simulación muy completo, pero nosotros que nos ha tocado ir a otras universidades a lo mejor más rústicas, se puede decir, o más humildes que la de nosotros, y la verdad es que no tienen simuladores. Entonces tienen que buscar la manera de generar algún tipo con su creatividad, de simulación. Entonces tenemos que buscar muchas escuelas de medicina en el país. Lo primero que hacen cuando ponen un centro de simulación es comprar simuladores, ¿no? Y no necesariamente se tienen que comprar simuladores. Nosotros tenemos simuladores muy caros que están subutilizados y hay simuladores de menor costo que pudieran ser útiles para nuestro medio. Entonces, los recursos materiales son importantes, pero los recursos humanos son más importantes. ¿Por qué? Porque todos los centros de simulación pues tienen que tener personal asignado específicamente para la simulación. Y lo ideal es que tengan ingenieros biomédicos o ingenieros en electrónica, porque muchos de los simuladores avanzados pues tienen softwares que realmente no son fáciles de manejar y es fácil. Lo que no es fácil es manejarlos, pero sí es fácil descomponerlos. Entonces se requiere personal de mantenimiento y de prevención para evitar daño. Nosotros vemos estos simuladores cuando nos venden y dicen, no, pues está muy padre, pues es para poner su placa. Y esta es una parte que se va a estar intercambiando, pero se utiliza algún tipo de piel artificial que ellos mismos te venden y que al estarlo funcionando, pues obviamente que esto se va dañando y hay que estar comprando esa piel. Entonces es más barato comprar la piel de cerdo y trabajar en procesos de simulación híbrida. Todo eso va a depender de nuestra creatividad. ¿Necesitamos simuladores? Pues depende de nosotros. Se puede requerir y los simuladores, pues es muy interesante cuando los manejamos perfectamente, cuando sabemos manejar bien el software, cuando sabemos manejar bien el simulador y cuando lo utilizamos y lo explotamos al máximo, sobre todo en posgrado, pero en pregrado realmente se subutiliza. Ya habíamos visto esta diapositiva y era lo que decíamos que cómo se generan los casos clínicos, los escenarios. Primero, pues vamos a hacer el proceso de inducción del estado altero de conciencia con un escenario adecuado, con actores adecuados, con un buen caso clínico. Después vamos a saber qué es lo que busco, cuáles son mis objetivos, cuáles son las competencias que busco en ese ejercicio específicamente, o en ese caso clínico, o en ese escenario. Y después el análisis de los resultados, la autoevaluación y la retroalimentación. A Quentin Tarantino le preguntaron que
a qué escuela de cine fue y dijo, no fue a ninguna escuela de cine. Lo único que hice fue ir mucho al cine. Obviamente es una persona muy creativa y eso que hace él o que hacen algunas otras personas, pues tiene que ver con sus procesos de creatividad. Yo puedo tener los mejores simuladores y si no hago buenos casos clínicos, si no tengo buenos actores, pues realmente, aunque el simulador sea el mejor, pues voy a subutilizarlo. Entonces tenemos que buscar la manera de que tengamos buenos escenarios, que sean lo más apegado a la realidad. ¿Y qué es lo más apegado a la realidad? Pues que nosotros que trabajamos en los hospitales sabemos cómo son los pacientes. Si nosotros analizáramos todos los expedientes de estos pacientes, tenemos aproximadamente 40 casos clínicos diferentes, con electrocardiogramas reales, con estudios de laboratorio reales, con pacientes reales. Y lo que tenemos que hacer es decir, bueno, pues es que este es un caso clínico interesante. Pues voy, tomo todos sus datos, los guardo, tomo la foto del estudio de laboratorio, tomo la foto del electro y después armo un caso clínico. Y realmente es más fácil eso que andar inventando casos clínicos, sobre todo cuando trabajamos en los hospitales. Entonces, dentro del proceso de la simulación, son importantísimos los escenarios, pero para mí lo más importante siempre ha sido el objetivo. O sea, ¿qué es lo que quiero enseñar? Y por eso es que nosotros creamos, porque esta matriz de objetivos, pues la creamos nosotros, Pachuca, el Centro de Simulación de Pachuca, en donde digo, bueno, ¿qué voy a investigar en un caso clínico? ¿Qué le voy a evaluar al alumno? No puedo evaluar todo el caso clínico, o sea, no puedo evaluar desde interrogatorio, exploración, diagnóstico, laboratorio y manejo. No acabo. Entonces, por eso es que se tiene que fragmentar el caso clínico y aquí pues estamos pensando que lo podemos fragmentar en 3 partes o lo podemos fragmentar en 9 partes o en 10 partes, dependiendo del tiempo que tengamos. Quizás tenemos que hacer simulación clínica con 5 alumnos o tenemos que hacer simulación clínica con 40 alumnos. Y eso también nos va a limitar los tiempos y al limitar los tiempos tenemos que buscar cuáles son los objetivos más importantes, cuáles las competencias que yo busco con mis alumnos, cuáles son las que más me interesan de acuerdo al nivel de conocimiento que tengo. Entonces, se dan cuenta, esto lo dividimos en 3 partes. Uno es el enfoque o la valoración inicial o los datos iniciales o la información inicial, como le queramos poner, en donde vamos quizás a evaluar nada más cómo interroga. Y tenemos casos clínicos en los que se evalúa cómo interroga al paramédico el alumno que está en servicio de urgencias. Y entonces el paramédico le va a dar toda la información y tendrá que darle toda la información de la cinemática del trauma. Y hasta ahí llegó ese fragmento del caso clínico. Y a lo mejor el caso clínico se llama Brian. Y es y eso que tu nombre no suena tan golpeado. Una persona, Brian, que tiene 18 años y sufrió un accidente porque se cayó en una motocicleta. Entonces, cuando llega al servicio de urgencia, pues yo voy a interrogar cinemática. Puede ser ese mi objetivo específico para esa parte del caso clínico. Y a lo mejor el siguiente alumno que llega pensando, es que ya me dijeron que preguntaban cinemática al doctor. Y al que sigue le dices, a ver, te toca explorar al paciente. Y es que la cinemática, sí, pues la cinemática yo ya te la voy a informar. ¿Sabes qué? Pues le pasó esto, se cayó, no traía casco, todas las características de cinemática para que ya no pregunte eso, sino para que se enfoque a la exploración neurológica o la exploración general. O le doy unos signos vitales alterados y le digo que me interprete los signos vitales. Y el mismo caso, aquí yo ya pude evaluar a 3 alumnos con el mismo caso. Puede ser que el paciente le genere un estado de choque. Un estado de choque hemorrágico, un estado de choque neurogénico, un estado de choque mixto, el que ustedes quieran, y el enfoque, el objetivo es el alumno
determine que el paciente está chocado. Ese es el objetivo que yo quiero. Y si se dan cuenta, cada objetivo que yo voy a buscar, pues va a requerir una lista de cotejo, que eso lo vamos a ver en su momento. Pero van a ser diferentes listas de cotejo porque yo voy a estar buscando diferentes objetivos educativos. O le puedo decir, ¿sabes qué? Dame los diagnósticos de este paciente. Hasta este momento, sin laboratorio, sin placas, sin tomografía, me vas a decir cuáles son los diagnósticos iniciales de este paciente. Y hago mi lista de cotejo. O le doy estudios de laboratorio de gabinete. Aquí está la tomografía, interpretable. O la placa, interpretable. O la del tórax o el electro. Entonces, cada uno de estos, con un solo caso clínico, el caso de Brian, pues yo estoy evaluando muchos puntos, muchos objetivos, competencias específicas. A lo mejor le pido, ¿sabes qué? Este paciente tiene un Glasgow de 6, está ventilando mal, hay que intubar. ¿Sí? Y ahí yo voy a cambiarme de una competencia del saber a una competencia del hacer. Si sabes qué, hay que intubar al paciente. Y en el momento de que le digo que tiene que intubar al paciente, yo le voy a dar todo para la intubación. Pero me tiene que pedir las cosas. Laringoscopio, número de hoja, número de cánula, si le va a hacer intubación en secuencia rápida, qué medicamentos va a utilizar, si sabe las dosis, etc. Entonces, ahí cambiamos hacia otra lista de cotejo. Soluciones. ¿Qué solución vamos a utilizar? Solución salina, solución Harman, glucosa, cuál, cuánto y para cuántas horas. Porque normalmente salimos al internado, no tenemos ni idea. Entonces acá trabajamos mucho eso, preguntarles a los alumnos, ¿qué solución? ¿Cuánto y para cuánto? El alumno, a lo mejor del séptimo semestre, como nunca ha manejado eso, se siente confuso. Pero esa confusión le genera decir, bueno, pues tengo que conocer las soluciones, cuál es su osmolaridad, cuánto tiempo dura en el espacio intravascular, en cuánto tiempo se defoga, cuánto tiempo me sirve para mantener una presión arterial. Entonces aquí estoy evaluando volumen. Los procedimientos como la intubación que decíamos y la utilización de fármacos. Entonces, esto es como un ejemplo, nada más esta matriz de evaluación es como un ejemplo de todo lo que podemos explotar en un caso clínico. Un solo caso clínico, porque a veces decimos, es que tengo que hacer 50 casos clínicos. Un caso clínico lo puedes fragmentar y hacer muchos casos, dependiendo de lo que yo quiera evaluar en mis alumnos. Ahora, si es un alumno de tercer semestre, pues a lo mejor no voy a pasar de estos 3, o quizás 4 parámetros. Pero si es un alumno del noveno semestre, pues ya puedo preguntarle fármacos. Y si me dice que no sabe, pues él ya vio farmacología, ya vio urgencias, ya vio, entonces ya debería conocer todas las dosis. Y si no las conoce, porque pues es difícil, al menos tener idea de los medicamentos. ¿Sí? Entonces los objetivos para mí son muy importantes e insisto, va a depender del nivel en el que va el alumno, en qué semestre está. Y al final se hace el análisis o debriefing. En muchos congresos dicen que el debriefing es lo más importante de la simulación. Desde mi punto de vista muy personal, y les digo, es un punto de vista propio, es más importante conocer los objetivos que busco que el debriefing. En el debriefing, lo que hacemos es un análisis de lo que hicimos, pero no lo analizamos nosotros, es una autoevaluación. Esa autoevaluación ellos mismos se evalúan. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué hubieran hecho diferente? ¿Qué les faltó? Y se van dando cuenta de que van teniendo errores. Lo ideal es que el debriefing se haga viendo el video de cómo actuamos. Eso es lo ideal. Sin embargo, se puede trabajar un debriefing sin necesidad de que haya video. De hecho, es como lo hacemos. Aquí vemos a una alumna que está muy cabizbaja. No crean que la están regañando. Normalmente, debriefing, como dijimos, que están los alumnos en un estado post-ictal, están muy sensibles. Tenemos que ser muy respetuosos con el debriefing.
tiene que ser un debriefing muy responsable por parte de los instructores. No podemos juzgar, criticar, regañar a nadie, porque es parte de su aprendizaje. Entonces hay que dar reforzamiento, una programación inductiva que son las sugerencias poshipnóticas y siempre positivo. Si sabes qué, pues sí, a lo mejor no lo hicieron como debían haberlo hecho, pero pues para la próxima vez hay que tener más cuidado, háganlo mejor. Creo que van bien, es cosa de paciencia. Ustedes son estudiantes, todavía podemos darnos el lujo de cometer algunos errores, pero pues vamos a procurar evitar esos errores. Y si ustedes vieron la diferencia de los alumnos cuando empiezan los procesos de simulación a cuando terminan, es una diferencia abismal. Al final los alumnos los vemos con una seguridad y con una actitud muy diferente. Y el miedo que tenían inicialmente se convierte en seguridad y eso pues finalmente les ayuda a que cuando van a campos clínicos, al internado, pues lleven otra actitud. Entonces, en la simulación y en los escenarios, pues tenemos modelos, tenemos simuladores, tenemos grupos que están involucrados, que son alumnos, pasantes, administradores, todo el mundo es un equipo interdisciplinario e incluso multidisciplinario en donde tenemos que organizar nuestros casos clínicos, ¿sí? Esta imagen me interesa que la veamos porque debemos trabajar una educación multidisciplinaria y les decía que en Pachuca tenemos la escuela de enfermería junto al centro de simulación y nunca pudimos lograr que enfermería se integrara con nosotros a los ejercicios de simulación. Decíamos, no tenemos ninguna necesidad de poner un alumno y decir él es el enfermero o ella es la enfermera cuando tenemos afuera 200 estudiantes de enfermería. Sin embargo, esa educación multidisciplinaria no la pudimos lograr, pero ojalá que en algún momento se pueda. Eso sería lo ideal. Los docentes tenemos que ser expertos en simulación, conocer todo lo que hemos estado analizando en estas charlas para saber cómo vamos a trabajar, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a hacer debriefing y darnos cuenta de los objetivos que se buscan con cada ejercicio específicamente. Lo ideal es que tengamos pues equipamiento, pero además del equipamiento, personal de apoyo. Esta es una imagen del personal administrativo que tenemos en la Escuela de Medicina y que nos apoyaba mucho en el ECOE en cuanto a tiempos y en cuanto a la organización. Y es parte de un proceso multidisciplinario de trabajo en todos los ejercicios de simulación. Y obviamente, pues entre más simuladores tenemos, de mayor fidelidad mediana o de baja, pero que nos sirvan para todos los procedimientos que necesitamos o los ejercicios que necesitamos, pues vamos a poder trabajar de una manera más rápida. Si solo tenemos un simulador para la vía aérea y tengo 20 alumnos, pues obviamente que van a tener que pasar todos y el tiempo genera, o el tiempo que se ocupa, es mucho mayor que si tengo varios simuladores para el manejo de la vía respiratoria. Entonces, los recursos son importantes. Entonces, tenemos que organizar qué es lo que quiero, cómo quiero que sea mi caso clínico, mis escenarios, desarrollarlos. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte izquierda, este es el HAL, que es nuestro simulador más avanzado, con un monitor, camillas rígidas, para que dé la sensación de que realmente estamos en un área de urgencias. Aquí tenemos un estandarizado, que era un médico pasante, se les hace el moulage, o sea, el modelaje, para casos clínicos específicos y después pues se hace el debriefing de la evaluación de cómo trabajamos. Esta gráfica que vemos es muy importante porque es una gráfica general que no creamos nosotros, por supuesto, en donde vemos los puntos importantes, los objetivos, los participantes, el guión, los roles, el decorado, tiempos, los simuladores y los distractores. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces,
Los objetivos primarios, secundarios, los que sean necesarios. Pueden ser primarios, secundarios, terciarios, los que queramos. Pero ¿qué es lo que pretendemos como educadores en simulación o evaluadores en simulación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué busco? Enseñar o evaluar. ¿Cuáles son mis metas o mis objetivos de aprendizaje? ¿Y cuáles son los objetivos generales y cuáles son los específicos? El segundo punto, los participantes. ¿Con quién cuento para este ejercicio de simulación? Tengo médicos generales en capacitación, residentes de formación, pasantes en servicio social, internos de pregrado en rotación, pacientes estandarizados que pueden ser alumnos o pueden ser invitados, porque a veces hemos visto que, por ejemplo, los de intendencia o los de limpieza, pues les llama la atención, dicen, oye, ¿puedes ser el papá de este paciente? Son felices, ¿no? Y tú vas a ser el papá y vas a decir esto. Entonces es un invitado externo que no tiene que ver con la medicina. O en algunas universidades, en donde tienen escuelas de actuación, en España principalmente, ocupan actores o estudiantes de actuación para que trabajen como pacientes estandarizados, personal de apoyo. Siempre es bueno tener mucha gente. Lo más importante es entender que tenemos que generar un guión, como si fuera una película, como si fuera un caso clínico, y por eso es que Quentin Tarantino nos viene a decir que tenemos que ser creativos, y eso es real. Entonces tengo que ubicar el sitio donde voy a hacer mi escenario, qué materiales necesito para ese escenario, qué personajes ocupo, cuáles son sus roles, obviamente la historia clínica del paciente, que a veces decimos, pues la historia clínica, pues sí, pero también tengo que ver qué personajes, qué necesito para ese caso, el estado del escenario, la evolución considerando, dice aquí, distintas acciones o diferentes objetivos, porque como les decía, el caso de Brian, a lo mejor es un caso en donde me interesa que sepan lo que es interrogar la cinemática del trauma. Pero a lo mejor en ese momento ese paciente empieza a tener crisis convulsivas y es muy fácil que yo lo genere, el paciente está convulsionando, doctor, ¿qué le hacemos? Generas estrés y generas otro objetivo alternativo, ¿sí? Entrada en escena de los participantes. ¿En qué momento va a participar el familiar o va a participar la enfermera o va a participar el médico residente? Porque puedes tener tus residentes o tus internos y tú eres el adscrito, o tú eres el interno y llega el adscrito. Entonces, realmente es todo un guión, es toda una película, pero en un corto que realmente debe ser corto. Estudios complementarios. Tengo también que tener impresos estudios de laboratorio, electrocardiogramas, tener tomografías, tener placas radiográficas, o bien tener en la pantalla guardados esos archivos para que el médico cuando pida, pues tenga una placa o un electro de lo que se requiere en ese caso clínico. ¿En qué momento se tiene que terminar el escenario? Normalmente los escenarios no deben ser de más de 6 minutos. ¿Sí? Porque si no son escenarios muy largos. Y 6 minutos para generar un debriefing del doble de tiempo, de 12 minutos. Y 6 más 12 ya son 18 minutos. Si eso lo trabajamos con 2 alumnos, pues son 18 minutos por cada 2 alumnos. Si tengo 40 alumnos, es mucho tiempo. ¿Qué es lo que hacemos en el centro de simulación? Trabajamos el escenario con 2 pasantes o 3 pasantes. Hacemos los 6 minutos, los pasantes se van a debriefing con los alumnos y entran otros 2 alumnos y se quedan otros 2 pasantes. Entonces, eso hace que sea más dinámico y estamos ocupando las salas de debriefing más las salas donde estamos haciendo los escenarios y estamos moviendo más rápidamente a los alumnos. Es parte de lo que tenemos que hacer para buscar que se haga más dinámico y que podamos trabajar con muchos alumnos. Entonces, hay una información que se les va a dar a los alumnos
que puede ser oral o escrita. Normalmente se las damos oral. Y les decíamos a este paciente, y esto, él puede preguntar lo que quiera, yo ya le estoy contestando. Pudiera ser escrito, pero pierden mucho la atención del paciente. Entonces, preferiblemente el oral. El rol del participante, el rol del personal, información sobre el paciente, todo eso es algo que debemos ya tener preestablecido en el guión. A veces nos salimos del guión, porque a veces cuando estamos trabajando, resulta que en el guión viene el nombre de Brian, y cuando vemos es un simulador femenino. Entonces, en ese momento tenemos que ser creativos y decir, ¿sabes qué? No se llama Brian, ahora se llama Jennifer. Y le cambiamos el nombre aunque la guía diga que es Jennifer. Tenemos que ser muy dinámicos en ese aspecto porque si yo le digo que se llama Brian y lo ven que tiene senos, altera mucho. El paciente está en un estado, el alumno está en un estado de alterado de conciencia y eso realmente le crea conflicto, aunque parezca que no, pero crea conflictos. Entonces es importante que nosotros estemos al pendiente de cómo va evolucionando el guión. Entonces, tenemos la posibilidad de tener actores, estudiantes, pacientes estandarizados, o nosotros nos convertimos en algún rol en ese momento. Entonces, normalmente es el paciente, los familiares, enfermera, interno. El vestuario es importante. Si nosotros tenemos un alumno que entra y ve que todos están de blanco, también le quita cierta realidad o le quita cierta seriedad al ejercicio. Entonces es importante que si el alumno de medicina va a ser familiar, cambie su ropa. O si los paramédicos llegan, pues que lleguen con chaquetas o con chalecos que parezcan realmente paramédicos, para que se genere la mayor fidelidad posible. Entonces es parte de lo que es importante. El decorado. Esta imagen, si yo les pregunto y me dicen en dónde me encuentro, ¿qué me dirían? ¿Qué es esto que vemos? En tococirugía. Parece tococirugía, ¿o qué otra cosa? Pues más bien parece tococirugía, ¿no? Realmente este es un departamento de una empresa que nos invitó a hacer el curso. Y si lo vemos desde este punto de vista, realmente estamos viendo como si estuviera un área de tococirugía o un área de urgencias. Y lo que tiene al fondo, esto es una lona. Es una lona que tiene su reloj, que tiene una lámpara, que tiene... Y a lo lejos se ve como si fuera un escenario real. Entonces, esto se refiere a los escenarios de bajo costo, que le llamamos. ¿Qué es eso? Que no es necesario que estemos en un área de simulación tan cara, sino que tengamos creatividad. Si yo mando a hacer una lona con esas características, o dos, o tres, puedo convertir una sala de espera en tococirugía, teniendo el simulador. Entonces, estas son algunas de las sugerencias que nosotros hicimos y dijimos, bueno, pues esto si lo mando a imprimir con un tamaño normal, y con esto convierto un área que es una área simple en un área que aparentemente es un área de urgencias o un área de tococirugía. Entonces, no es necesario que se invierta tantísimo si se es muy creativo. Entonces, debemos tener en cuenta esa posibilidad de generar escenarios de bajo costo, sobre todo porque a veces no tenemos los recursos. Afortunadamente, en Tulancingo pues, tenemos un centro de simulación muy avanzado, pero habrá sitios en donde hay menos recursos y por lo tanto se tienen que generar escenarios de bajo costo. Otro punto, los distractores. El distractor está el paciente, está la enfermera o está el médico y puede estar el familiar. Y a veces nosotros generamos ejercicios de simulación en donde hay uno que se llama por mí tragas, o así le pusimos, ¿no? Por mí tragas. Entonces está el familiar, duro y dale con el médico, clásico.
Oiga, ¿y está bien? ¿Y qué le va a hacer? Yo no veo que le haga nada. Oiga, yo me lo llevo, ya llegó el doctor. Y entonces ahí no estamos evaluando a lo mejor la habilidad del estudiante o su conocimiento, sino su capacidad de paciencia. Y eso es algo que nunca nos enseñaron y que para nosotros es importante. En algunos ejercicios, los alumnos salen desencajados porque dicen, es que la verdad es que ya no aguantaba a la mamá o ya no aguantaba a la esposa, porque la verdad estaba muy, muy insistente, ¿no? Distraída, ¿no? Ajá. O muy agresiva. Entonces, esos se llaman distractores, pero también estamos pensando en que debemos al alumno enseñarle actitudes o cómo manejar a un familiar así. ¿Qué es lo primero que hacen o que hacemos? ¿Sabe de qué? Habla a la policía que se lleve a la señora. ¿Sí? Que se la lleve y que la encierre por allá porque ya me puso nervioso, yo ni atiendo al paciente y por estar aquí con la señora. Pero eso es lo que pasa todos los días, ¿no? ¿Cuántas mentadas hemos recibido? No sé, miles, pero yo creo que ya somos inmunes. Entonces, eso también es parte de los procesos de simulación, ¿sí? Y de los ejercicios de simulación y pues son los distractores. Los simuladores, pues podemos tener los simuladores más caros, más avanzados, y no utilizarlos al 100%, o podemos poner un paciente estandarizado, que puede ser un mismo estudiante, un pasante, el cual va a hacer las veces de un paciente, que insisto, es lo mejor, el estandarizado. Los simuladores podemos programarlos en forma automática, pero es muy complicado. Así yo puedo hacer, se llaman paletas. En el software, a los 2 minutos ese paciente que tiene extrasístoles ventriculares va a hacer una taquicardia ventricular. Pero eso es muy tajante. Y a lo mejor en ese momento de los 2 minutos, por alguna razón, ya no quiero que haga taquicardia ventricular y entra la taquicardia ventricular. Entonces, la programación automática es buena porque ya hay algunos casos que están diseñados para eso, pero lo ideal es que estemos con él o con los alumnos viéndolos dinámicamente cómo están trabajando y cómo podemos ir modificando el ejercicio, ¿sí? Entonces, dice, con eso de la desocupación estamos tomando gente particular. Por ejemplo, mi nueva secretaria no es secretaria, es actriz. Dice, sin embargo, como secretaria parece muy buena, sí, porque es muy buena actriz. Y si ustedes vieran cómo actúan los estandarizados, los alumnos, o cómo actúan a veces los médicos pasantes. Yo me acuerdo en una ocasión que había un ejercicio de simulación, pero había invitados. Y la pasante, que en ese momento era la familiar, hizo un drama ahí que a todos se nos puso la piel chinita con que esto está demasiado impactante. ¿Y eso qué genera si a nosotros, que somos los centros de simulación, imagínense a la gente que estaba ahí como visora? Entonces, mucho tiene que ver las habilidades que tienen en relaciones. Ahora, los tiempos. Decíamos que lo ideal es fragmentar los casos para evitar tiempos prolongados. Normalmente debemos trabajar en 6 minutos, máximo 10 minutos, cada caso, ¿sí? O cada fragmento de caso, o cada objetivo que yo estoy buscando. Máximo 10 minutos, lo ideal es 6 minutos. Y el debriefing casi siempre debe ser del doble del ejercicio. El briefing se refiere a la organización previa. Todo lo que estamos ahorita hablando es como un briefing. Es como si estuviéramos en el centro de simulación y les estuviera explicando, y ahora tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello. Vamos a trabajar esto, vamos a hacer 6 minutos, vamos a hacer este ejercicio. Este es el caso clínico de Brian. Y al final del debriefing. Entonces tenemos que saber nuestros tiempos y calcularlos bien porque si no, no acabamos. Son muy largos, son muy desgastantes, a veces aburridos porque
Es el mismo caso, el mismo caso, el mismo caso para un alumno, y por eso es que lo ideal es estar fragmentando objetivos para que yo pueda trabajar una cosa con unos, trabajar con otros e ir buscando que no sea tan pesado, tan aburrido, ¿sí? Y hacer el proceso de evaluación. Entonces, de debriefing, vamos a hablar específicamente después de puro debriefing, de cómo se hace el debriefing, porque el debriefing es un proceso de respeto hacia los alumnos, es un proceso de análisis en donde están, insisto, con un estado alterado de conciencia, un estado posictal, están angustiados, preocupados, desesperados, y tenemos que apoyarlos, porque el debriefing en ese aspecto es muy importante. ¿Qué sabíamos, qué queríamos aprender y qué aprendimos hasta aquí? ¿Alguna duda o comentario? Opiniones, todo se permite. Su participación es muy importante. Daniela Montaño, ¿estás por aquí? ¿O nada más Sí, estás doctor, aquí ando. Tu opinión, por favor. Daniela Montaño es la coordinadora de médicos pasantes en servicio social en nuestro centro de simulación. Pues sí, coincido completamente con usted, doctor. O sea, el tener objetivos claros va a hacer que nuestros escenarios clínicos sean mucho más dirigidos a que los alumnos puedan adquirir las competencias que nosotros estamos pensando. Y a veces es mucho más fácil hacer casos muy extensos e irlos fragmentando, así como usted lo ha hecho, y pues darle una secuencia con los alumnos. Sin embargo, ahí yo, por ejemplo, tengo duda en cómo, por ejemplo, si hubo un equipo o hubo una pareja que hizo el interrogatorio y luego la otra hizo exploración, si después se tendría que repetir ese mismo caso clínico y voltear los papeles, o sea, que la pareja que había hecho exploración ahora haga interrogatorio, para que no se queden como esos huecos de información, por ejemplo. Lo ideal es que todos tengan todos los mismos objetivos y van a llegar prácticamente a las mismas metas. Pudiéramos decir, bueno, ellos interrogaron y el otro grupo exploró. En el próximo caso clínico los cambiamos, pero no en el mismo, porque finalmente no es lo más sano. O sea, quizás los objetivos o los casos clínicos son muy parecidos, pero la forma de interrogar la vamos aprendiendo con la práctica. Entonces, a lo mejor en la primera me toca interrogar, a la otra me toca explorar, a la otra me toca exploración neurológica, y desafortunadamente en nuestro tiempo de pandemia, pues no hemos trabajado como deberíamos trabajar, pero si trabajamos todo el semestre, casi siempre todos los alumnos tienen la oportunidad de uno u otro objetivo. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Nadie? Realmente no es tan simple, parece simple. Hay que analizar ese marco de referencia que vimos y darnos cuenta de todos esos factores y cómo podemos ir creando un caso clínico, que lo ideal es que empecemos a generar casos clínicos y después los podemos analizar y decir, bueno, pues yo creé este caso clínico o en mi hospital vi este caso que me llamó la atención como para enseñanza y le tomé fotos y podemos armarlo aquí o lo podemos generar aquí y buscar cuáles son los objetivos que pudiéramos nosotros definir como más importantes en la enseñanza de un interno, de un residente, de un estudiante, dependiendo de su nivel de conocimiento.
Sobre todo quienes están en los hospitales y que digan, bueno, pues este caso puede ser interesante, lo podemos traer, lo analizamos, lo armamos y lo podemos incluso hasta correr en el centro de simulación, ¿sí? Obviamente cambiando nombres, pero con los datos de laboratorio, con las placas o con placas que sean similares, ¿no? Que sería una especie como de tarea que pudiéramos hacer todos, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, doctor, de acuerdo. ¿Algún otro comentario, doctora Alejandra, doctora Guerrero, doctora Dorothy, doctora María González? Pues sí, doctor, la verdad es que como usted lo dice, se escucha muy sencillo el hacer un objetivo, el fragmentar el caso clínico, el decir hoy voy a ver interrogatorio, exploración, signos vitales, después le voy a enseñar fármacos, procedimientos, luego laboratorios. O sea, se oye muy fácil, pero realmente yo creo que lo difícil es estar en el momento y realmente aplicarlo y que el alumno tenga o cumpla esa meta y ese objetivo. Pero la verdad es muy interesante y pues hay que ponernos a estudiar, como dice usted, a empezar a buscar casos clínicos y pues a practicarlo. Gracias, doctor. Al contrario, gracias por su aportación y eso es, como les digo, es importante porque prácticamente el día de hoy es la presentación más importante porque ya nos damos cuenta de todo lo que es la simulación. Vamos a ir viendo otros temas adicionalmente, cómo evaluar, cómo hacer buen debriefing. Y el centro de simulación vamos a tener, ¿cuándo empezamos con los ECOES, Dani? El siguiente lunes, doctor. Entonces, a partir del siguiente lunes, pues vamos a estar trabajando con casos clínicos cortos, que son los ECOES, el examen o la evaluación clínica objetiva estructurada, y que obviamente quienes gusten acompañarnos, pues pueden ir acompañados para que vean cómo se trabaja la simulación en el centro de simulación, porque pues van a ser muchos casos, van a ser muchos grupos, van a ser muchos alumnos y pueden estar con nosotros en el aprendizaje de cómo se están haciendo. De hecho, vamos a tomar imágenes y si es posible videos de cómo estamos trabajando en el ECOE, porque después vamos a analizar una presentación de qué es un ECOE y cómo se organiza. ¿Sí? Perfecto, doctor. ¿Qué horario sería? ¿A qué horas vamos a empezar, Dani? Como muy temprano, ¿verdad? Empiezan a las 9 de la mañana y terminan como a las 2, 3 de la tarde. En De teoría. lunes a jueves. Gracias. Ok, de 9 a 2, a la hora que puedan y gusten, pues ahí vamos a estar nosotros. ¿Mm? ¿Algún otro comentario? Sí, doctor, mire, la verdad es que esto se me hace muy, muy interesante y pues tenemos que tener una preparación muy sólida, muy firme de lo que es tanto la medicina como lo que es pues la simulación y creo que es una buena herramienta, una buena técnica para poder eh, ayudar a los alumnos a la construcción de ese aprendizaje que nosotros queremos, ¿no? Para que ellos desarrollen las habilidades y las competencias que requiere, pues lo que estemos formando, ¿no? En este caso, nosotros que estamos al frente de los residentes de medicina familiar, pues tenemos que trabajar en base al desarrollo de competencias, tenemos que trabajar en base a competencias. Entonces, esto sí se me hace muy interesante. La verdad es que es todo un arte, es toda una ciencia y pues debemos estar preparados y como usted lo comentaba hace un rato, pues no sirve de nada tener un buen equipo de simulación si las personas que lo estamos dirigiendo, las personas que van a participar en él no tienen la preparación adecuada, ¿no? Entonces, pues la verdad sí es muy interesante esto. A mí lo que me llamó la atención y
desde la clase pasada fue esto de la hipnosis. La verdad, nunca me imaginé que en esto de la simulación pudiera entrar lo que es la hipnosis. Y pues la verdad es que creo que cada vez me estoy interesando más en el tema y bueno, muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Al contrario, gracias por su aportación, doctora. Y también yo quiero comentarles, por ejemplo, para ustedes que están en instituciones y que a veces se les dificulta salir, también hay un proceso de simulación que se llama simulación in situ. Es decir, a lo mejor están en un área de urgencias donde no hay pacientes y en ese momento pueden generar un caso ficticio o algún ejercicio de simulación en un área con sus residentes o con sus internos y después hacer un análisis, un debriefing. Entonces la simulación in situ a mí se me hace también muy interesante y conociendo todas las técnicas, pues, y teniendo prácticamente todo, porque en el hospital tienen mucho más equipamiento que en los centros de simulación, pues se puede trabajar lo que es las técnicas de simulación in situ. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues nos vemos entonces el próximo martes para la siguiente sesión. Les mando artículos y les mando el video una vez que lo podamos editar. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su asistencia. Estamos en contacto. Gracias a usted, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.